Acá en el micrófono se encuentra Luis Vergara, tu querido amigo el viajero de los Andes, acá en Radio Sol y Luna FM, el viajero. Un día sábado, ¿cierto? Donde habitualmente estamos con estos temas interesantes. Hoy, obviamente, algo tan interesante como lo es la autoestima en una persona. Ah, eh, bueno, uno que le lleva a hacer este tipo de investigaciones justamente. eh, Uno llega a conocer casos, ¿cierto? De justamente que tiene personas que tienen en la vida real eh, una autoestima baja, por ejemplo. ¿A qué se debe una cosa como esta? Porque hay gente que tiene un problema tal. Y justamente se debe obviamente al ambiente donde ellos viven. Hablemos más bien del ambiente de su hogar, de cómo se produce esto en la persona, no debiéndose ser. Todos debiéramos tener este, este autoestima alto, ¿cierto? Porque obviamente el autoestima alto a nosotros nos ayuda mucho eh, a poder desarrollarnos en la vida social, ¿cierto? Como en el colegio, en la misma casa, en fin. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Aquí hay un contexto, como suelo reforzarme siempre, yo le he contado que uno no puede contar o decir las cosas a boca abierta. No, no, no. Primero el refuerzo de las cosas, que es lo vital, ¿cierto? Y bueno, eh, aquí, como reitero, vamos a tener la cámara un poquito por ahí para que ubique el rostro ahí, ¿cierto? ¿Estamos bien? Entonces, eh, bueno, chiquillos, estamos con esto de la autoestima, ¿cierto? Eh, ¿Qué entendemos por autoestima? La gran pregunta, ¿cierto? Eh, la autoestima es un nivel general de aceptación o rechazo de una persona que tiene esta en sí misma, ¿cierto? Que se entiende a sí misma la persona. Ella dice, me rechazo o no, la decisión de sí misma. También la capacidad de valorarnos y de tratarnos con dignidad, amor, respeto y sobre todo con realismo. Saber que somos importantes para alguien. Importantes para alguien. Ah, mira, saber que somos importantes para alguien, a cómo también ese alguien es importante para nosotros. Esos son los puntos clave. Ah, saber que somos nosotros importantes para, en este caso, la sociedad, ¿cierto? Porque la sociedad es donde nosotros vivimos, como también la sociedad en sí es parte nuestra y también tiene que ser importante para nosotros. Si no fuera así, nosotros no nos podríamos desenvolver en esto, ¿cierto? Con el autoestima nuestro. Eh, Aquí fíjate concretamente, dice, la definición de la autoestima, antes la voy a entregar concretamente, es la valorización generalmente positiva de uno mismo. ¿Ya? En la definición de la autoestima es la valorización, entonces, generalmente positiva de uno mismo. Y para la psicología se trata de una opinión eh, emocional que los individuos tienen de sí mismos y que superan en sus causas la relación de la misma lógica. En otras palabras, la autoestima es un sentimiento eh, val, valorativo, valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. O sea, dentro de la personalidad de nosotros está esto que es autoestima. Eh, Dicho sentimiento puede cambiar en el tiempo a partir de los 5 años, 5 a 6 años de edad, un niño comienza a formar
el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. El, el mantenimiento de una buena autoestima es, es obviamente imprescindible en cualquier psicoterapia, ya que eh, se suele constituirse, ¿claro? Constituirse como un síntoma recurrente en distintos problemas y, eh, con, y también conductuales estos. Vamos a reiterar este párrafo muy interesante. ¿Eh? Dice, el mantenimiento entonces de una buena autoestima es importante en cualquier psicoterapia, ya que suele constituirse en un síntoma recurrente y en distintos problemas conductuales. Por eso hay psicólogos que definen a la autoestima como una función de organismo que permite la autoprotección y desarrollo personal, ya que la, eh, las debilidades de las autoestima eh, afectan a la salud y obviamente las relaciones sociales y eh, productividad de estas. ¿Eh? Importante, ¿eh? Dicen aquí en el último párrafo también, los mismos psicólogos dicen que por eso hay que, y los psicólogos definen entonces que la autoestima es una función del organismo que permite autoprotección y de desarrollo personal, ya que las debilidades de la autoestima afectan la salud, las relaciones sociales y eh, productividad. Es decir, por eso, ¿cierto? Tenemos que tener todos nosotros esta autoestima alta. ¿No? Y si tenemos por ahí algún amigo, compañero de trabajo, eh, que tenga una autoestima lamentablemente baja, averiguar, ¿cierto? ¿Qué lo tiene? ¿Qué le lleva? ¿Por qué está con este problema? ¿Cierto? Y ayudarle. Nunca está de más de conversar con esta persona, pero que obviamente la persona se podría decir que, como siempre suelo inventar, eh, ¿cómo se llama? Personajes, ya, un personaje femenino, Marisol, ya. Marisol tiene algún problema, obviamente de índole personal, no en el trabajo. Entonces, pero nunca está de más que una compañera del trabajo o alguna vecina o buena amiga de ella que nota el problema, converse con Marisol. Y ella, que tiene el problema, se desahogue. ¿Qué está haciendo al desahogarse? Marisol está contando todo el problema. Hay uno, ya que captó esto, eh, puede darle consejos. Tal vez uno que no es psicólogo, claro, pero es amigo y le puede dar buenos consejos. Distinto es, distinto es cuando uno busca profesionales, un psicólogo, una psicóloga. Si la misma Marisol, este problema, y está trabajando, ¿cierto? En X empresa. Y resulta que empieza a notar de que este problema personal la está afectando en el mismo puesto que tiene. Lo importante es que Marisol mejor busque un psicólogo. Cada empresa tiene su psicólogo. Es importantísimo que las empresas, las profesionales, cualquiera sea esta, tenga
uno o dos psicólogos a la mano para con su personal. Ahí Marisol, ¿qué está haciendo? Profesionalmente está hablando con el psicólogo de dicha empresa. Le está dando a entender su problema personal y por eso y le está diciendo cuál es el problema personal de ella, que la está llevando a quizás a cometer muchos errores en la empresa, eh, y tiene miedo de que, por ejemplo, sea expulsada o temores, obviamente sí, profesionales, debido a los resultados que ha tenido por el problema profesional, perdón, personal. Entonces, una buena orientación con el psicólogo personal de la empresa, eso le va a ayudar mucho. Nunca está de más. Pero si no tenemos psicólogo donde vivimos, pero tenemos buenos amigos que sí saben orientarnos, nunca está de más tener uno. Continuando con esto, fíjate, el concepto de la autoestima es muy importante en el campo de la psicología. Esta disciplina considera que la autoestima como la causa de, de las actitudes eh, constructivas de los individuos y no su consecuencia. Esto quiere decir que si el alumno tiene buena autoestima, entonces podrá alcanzar buenos resultados académicos. Escucha bien, mira lo que te estoy diciendo. Sé que claramente dice aquí de que en el concepto de la autoestima es muy importante en la psicología, ¿cierto? Esta disciplina considera que la autoestima como causa de las actitudes eh, contra, constructivas, ¿ya? En los individuos y no su consecuencia. Esto quiere decir entonces de que si el alumno tiene una muy buena autoestima, va a poder llegar eh, a los resultados de los buenos académicos que tiene. O sea, él va a decirse siempre, yo sé que puedo, tengo una autoestima buena, ¿cierto? Porque él dice, yo sé que puedo, soy una persona inteligente y pues, sé que puedo sacar mi 10, eh, sacar una buena nota en la práctica académica para lograr entrar a esa misma dicha universidad, para sacar obviamente mi título posteriormente en esa misma dicha, ya quiero ser médico, en esa dicha carrera. Entonces, ahí es donde uno comienza a usar la autoestima, en el tanto más en el estudio, como se podría decir, para lograr este, lo tuyo, ¿cierto? Que es llegar a ser alguien importante, eh, cristiano, es quien quiere. Y ella está diciendo, yo sé que soy capaz, ¿ya? Yo sé que soy capaz y lo puedo hacer. Dentro de este ejemplo podemos ¿ah? Está este nombre, por ejemplo, para la redundancia, Cristian, un nombre que di como lo suelo hacer. ¿Mm? Por otro lado, dentro de este otro párrafo, dentro de la misma materia, dice, la autoestima también suele ser un valor eh, analizado desde la autoayuda con miles de libros que enseñan cómo protegerla y, eh, e incentivarla. Sin embargo, hay sectores de la psicología que creen que la autoayuda puede ser perjudicial para el individuo, ya que eh, eh, promueve un perfil narcisista que afecta las relaciones sociales. Un perfil narcisista que afecta las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Estuvimos hace poquito también con una psicóloga en casa, así que también pregunté y dieron a entender que cuando hablamos nosotros de una persona narcisista, eh,
en una palabra más así, no tanto vulgar, pero más eh, como cuando uno habla en la calle con las amistades, yo me creo soy lo mejor, ¿cierto? Eso yo creo que eso es el término más popular. Ustedes más de una vez han tenido un amigo, una amiga que eso de que decimos nosotros se cree la muerte, ¿cierto? O sea, yo soy la mejor, yo sé que puedo y esa onda. Eso, esa actitud, ya sea del varón, de la mujer, del chiquillo, la chiquilla, que empieza a decir, no, yo soy lo mejor y me la puedo, o sea, yo sé que nadie me la gana, eso es narcisismo dentro de esto. Eso es una conducta narcisista. ¿Ah? O sea, eh, el mismo Juan, por ejemplo, empieza a ser narcisista, tiene su autoestima. Juan tiene una autoestima alta, ¿ah? Pero se empieza con esa actitud de, eh, no, que yo, o sea, yo soy mejor y que nadie me la puede, o sea, yo soy lo mejor que hay y todo ese asunto. Dentro de la actitud de autoestima de Juan, él está demostrando en este momento para con nosotros narcisismo. Y eso no debe ser. Eh, ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Equilibrio. Es lo que me estaban enseñando hace poquito rato antes de echar la cámara. Que eh, tiene que haber siempre un equilibrio en lo que es esto de este tema que estamos hablando, de la autoestima de la persona. No puede haber alguien que eh, eso de creerse uno mejor que el otro. No, 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 señor. Aquí, por ser autoestima, tiene que haber un equilibrio tal de la persona. Yo, por ejemplo, tu viajero en los Andes, ya, tengo mi autoestima, pero no puedo decirle a nadie, eh, fuera de foco, eso de yo creerme el mundo, o sea, que yo soy mejor que todo. No, 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 yo soy una persona normal que sí tiene su autoestima, pero gracias a Dios no la tengo baja, porque mis papás me supieron criar, me enseñaron muy bien. Vamos a llegar a ese punto que estamos hablando en estos momentos. Eh, ¿Cómo se forma la autoestima? Otra pregunta interesante de esto. Mira, ¿cómo se forma el autoestima? A ver, vamos a ver si están llegando, a ver, porque de repente se tapan hoy unas cosas aquí que no, lo fome de mi computadora, cierto que estoy contigo en vivo, pero cuando quiero leerles a ustedes algo nuevo que llegó, esta propaganda, ¿eh? Aquí me llegó algo de nuestra psicóloga. A ver, dice claramente que la autoestima es importante en la vida de un ser humano. Em, También incluye la dignidad, la confianza en uno mismo. em, Ay, y te felicitamos, gracias. Gracias, mi señora esposa. Sí, por eso que, bueno, pero dice aquí Martita, entonces mi señora, que es la psicóloga del programa, que, que se lo vuelvo a reiterar. Mira, aquí llegó el mensaje, dice claramente, háganlo ustedes también, por eso estoy en pantalla. Dice entonces ella, que es psicóloga, la autoestima es muy importante en la vida de un ser humano. Incluye, entonces, a estas propagandas, como te digo, ya, incluye la dignidad, la confianza de uno mismo. La dignidad y confianza en uno mismo. ¿Ah? Como empiezan a aparecer estas propagandas, por eso que de repente como me cuesta un poquito leerlas, pero cuando ya las saco, comienzo a, a poder hacer eso. ¿Ah? Bueno, estábamos con esto de eh, cómo se forma el autoestima. Bueno, chiquillos, dice claramente que el desarrollo de una autoestima empieza desde que el bebé nace y depende del trato, el cariño y el
concepto que recibe día a día. ¿Ya? No, perdón, yo leí mal. Y al respeto que recibe día a día. Vamos a reiterar el párrafo que estaba mal dicho. Ah, no, eso no puede ocurrir aquí, sobre todo cuando uno está en vivo, eso no. Entonces, ¿cómo se forma la autoestima? De la siguiente manera. El desarrollo de una autoestima empieza desde que el bebé nace y depende del trato, el cariño y el respeto que recibe día a día. ¿Ah? El respeto que recibe día a día. El cariño, eh, a ver, en cuanto descubre, descubre la autoestima sana también, que fortalece la tuya y desde los demás. El niño es como un barro suave donde puedes grabar eh, lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Mira, te voy a leer el último párrafo, que es, se trata del bebé, estamos hablando del pequeño, y dice claramente, ¿ah? El niño es como un barro suave donde puede grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Formación de la autoestima. ¿Ah? Formación de la autoestima. Voy a estar al pendiente aquí de otras. ¿Eh? Vamos viendo. Ya. Estoy al pendiente de que como ya lo hizo usted, ustedes vieron que la doctora lo hizo, escribió ahí. Pueden, quien esté ahí pendiente viendo en vivo, no se preocupen, atrévense y perfectamente escriban ahí, den su opinión, qué opinan de este mismo dicho tema que estamos tratando al aire. Por favor, háganlo, yo leo aquí, ningún problema. A mí me gusta que la gente participe. ¿No? Si hay, aparte de la doctora, hay más personas que estén viendo, perfecto, ningún problema. Bien, chiquillos, formación de la autoestima. Cuando el bebé nace y empieza a crecer, no sabe quién es, no se conoce y no conoce el mundo que lo rodea. Aprende de lo que siente, ve, escucha y saca sus propias conclusiones. Eh, Conclusiones que no están basadas en el análisis de hechos y pensamientos como las nuestras, eh, con simples sensaciones. Pero van dejando una huella en su mente, en sus sentimientos y ayudan a que se forme el adulto que va a llegar a ser. Si cuando el bebé llora es porque está molesto, enojado o también tiene hambre, llega la mamá, el adulto, y lo toma en brazos, lo acaricia, le habla suavemente y elimina, obviamente, eh, esto de eh, la molestia, ¿cierto? De que el bebé esté llorando, ¿no? Y lo tranquiliza, ¿no? ¿Sabe? ¿Cierto? El bebé sabe que todo está bien y que así va a seguir. Se siente seguro, eh, confiado y querido. Seguro, confiado y querido. Pongan atención a esos
dichos que recién se dieron. ¿Ah? Y confiado y seguro, y querido. Alguien está siempre allí para cuidarlo y evitarle el dolor. ¿Ya? Cuando juegan con él, se siente feliz y aprende a confiar en la gente que lo rodea. De alguna manera, sabe que él es importante. De alguna manera, sabe que él es importante. Lo estamos haciendo importante a él de esta manera, porque lo estamos tomando en cuenta. ¿Cómo? Como aquí se dice, eh, haciéndole cariño, diciéndole, qué sé yo, suavemente, te quiero mucho, haciéndole una caricia, jugando con él. Ahí, esa es la clave, esa es la forma. ¿No? Por eso se siente importante, porque todos estamos con él y estamos haciéndole sentir de esa manera. ¿No? Por otra parte, eh, obviamente no lo, eh, no lo razona esta forma, no lo razona de esta forma, eh, ni son pensamientos ya que no sabe hablar, pero vive las emociones y sensaciones de seguridad, de ser querido, e importante y obviamente de confianza, eh, que son la base de la autoestima alta. ¿Cuáles son las bases de la autoestima alta aquí? El niño está, dice claramente, vive las emociones y las sensaciones de seguridad, de ser querido y, e importante también, y de confianza, que son la base de la autoestima alta. Ahí ya las dimos a entender. Por otro lado, si sus necesidades no son eh, atendidas por las personas, ya no son atendidas por la persona que lo cuida y es brusca y fría, o sea, la persona que lo está cuidando es brusca y fría con él, el bebé se siente eh, incómodo, tenso e inseguro. El niño pequeño piensa que todo está relacionado con él. Si lo cuidan, eh, es porque él es importante. Si no, eh, si no lo atienden, no se siente querido. Eh, es, eh, es porque eh, no, es porque no es digno de ser querido, y esto eh, para él está mal. ¿No? Cuando se da esta última situación, empieza a formarse una autoestima baja. ¿Cuál sensación? Nosotros formamos a la persona con autoestima baja cuando la rechazamos. ¿Ah? Empezamos a tratarlo mal. Entonces, no, no con el hecho de no conversar con él. ¿Ah? No, no conversar con él. Ahora estamos hablando de un niño, entonces con el hecho de no jugar con él, no acariciarle, eh, en fin, no decirle palabras bonitas, eh, simplemente no tenerlo en brazo, él se siente rechazado y eh, eso se está formando en su cerebro, en la película que se va a quedar acá. Entonces, eh, obviamente, para él eso es un sentimiento negativo, porque no lo estamos valorando. Esa es la palabra clave, valorar. Es lo que no estamos haciendo con él. No lo estamos valorando.
Entonces, dice ahí, dentro de esto, cuando se da esta última sensación, empieza a formarse una autoestima baja y una serie de etiquetas negativas que el pequeño puede llevar por el resto de su vida. Una serie de etiquetas que el pequeño puede llevar por el resto de su vida. Vamos a dar a entender las etiquetas y qué son esas etiquetas. Estamos hablando de lo siguiente. En este sentido, es importante distinguir entre querer a un hijo y que él se, eh, se sienta querido. En este sentido es importante distinguir entre querer a un hijo, ¿cierto? Y que él se sienta querido. Porque claro, ya, yo tengo mis sobrinos, ¿cierto? Y los quiero mucho a los chiquillos. Pero resulta que yo tengo que hacer entender, cuando los veo, ya, que se sientan queridos por mí. ¿Cómo? Dirigiéndole bien ahí la palabra a ellos, acercándome, eh, abrazándole también. Ahí ellos se van a sentir queridos también, porque su tío, yo, aquí, yo me dirijo a ellos, les abrazo, les dirijo bien la palabra, en fin, están notando eso, están notando eso y lo están sintiendo. Aquí la palabra también es sentimiento, es importante. Va dentro de esto, un sentimiento, la autoestima. ¿Mm? En este sentido, es importante distinguir entre querer a un hijo y que él se sienta querido. La autoestima del niño no depende solo del amor de los padres eh, que sienten por él, depende de que él sienta ese amor. Por eso los padres deben de comunicarles a sus hijos ese amor de todas las maneras posibles, eh, con, eh, con caricias, tonos de voz y cariños, y suaves obviamente al hablarles, jugando con él y diciéndolo y haciéndolo esto constantemente. Y esto es en cualquier edad, a un niño de 6 años, de 7 años, e incluso con un adulto también, ¿eh? Hasta con un adulto, ¿eh? Porque todos tenemos autoestima, que la autoestima se desarrolla desde un niño hasta que seamos adultos nosotros, pero aquí lo está diciendo el contexto, manifestar esto a toda edad, importante eso. Es importante que las palabras y gestos, tono de voz y actitud en general manden el mismo mensaje. Es importante que las palabras y los gestos, tono de voz y actitud en general manden el mismo mensaje. Tan fácil como decir te amo. Tan fácil como decir te quiero. Así. Pero dicen que los gestos hablan más que las palabras, ¿cierto? Decirle a un niño, o más bien dicho, decirle al niño, te quiero mucho, mientras estamos viendo televisión, estamos enojados, o solo eso lo confunde, ¿ah? O le causa angustia. Decirle al niño entonces, te quiero mucho, ¿m? Mientras estamos viendo televisión o estamos enojados entre nosotros por alguna discusión entre los papás, eh, claramente aquí dice que eso lo confunde por las actitudes de los papás.
porque como seguramente vivió el momento que estuvieron enojados y fue testigo de ese enojo, de la pelea estúpida que tuvieron padre y madre ahí, que vio a los adultos pelear, y al ratito, por como siempre uno hace, ya se enoja y por equilibrar la cuestión se sienta y a ver tele, como creyendo decir de que con el hecho de ver tele, escuchar música después de pelear, eso va a que el ambiente mejore. No, no pasa, sobre todo con un niño en medio. No, 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 el hijo, la hija, que son menores de edad, ¿no? Ellos lo presienten de otra manera. Por eso uno provoca confusión en el niño, como que no convendría. Porque claramente lo dice, confunde al niño. Si uno empieza a decir te quiero mucho, justo después de alguna pelea, 2 horas, 4 horas después de la pelea, viendo tele, y le dicen a él, no, estamos confundiéndolo realmente. Eso no debe ser. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la que es, con lo que le decimos, sobre todo cuando estamos tensos o enojados. ¿Ah? Claramente, para con el niño, ¿ya? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que le decimos, sobre todo cuando estamos tensos o enojados. Si él, si le decimos, eres un tonto, quítate, no sabes hacer nada, eh, no sabes hacerlo bien, eh, ya no te gustó eso, etcétera, ¿m? El niño se cree esas etiquetas. En pocas palabras, ¿qué es lo que es una etiqueta? ¿Qué lo está diciendo? Son las palabras feas, ¿no? O la forma que uno trata a la persona. Eso, tú eres un tonto, un tal por cual, esas son etiquetas, ¿no? Hay etiquetas obviamente malas y buenas, positivas y negativas. ¿Cuáles son las etiquetas buenas? Te voy a nombrar una. Eres excelente, muy buen alumno, lo haces excelentemente bien. Eso es una etiqueta muy buena. Eso es una etiqueta, ¿ya? Y la persona queda con la etiqueta y se la cree. A Fabián, yo le estoy diciendo, oye Fabián, hiciste un trabajo estupendo, me gustó, eres excelente alumno. Listo. ¿Bastó decirle eso a Fabián? Fabián se cree lo que yo le digo como profesor, ¿cierto? Como maestro en la escuela, ¿cierto? No lo soy maestro, no, no soy maestro, un ejemplo nomás. Pero el hecho de decírselo, él se la cree. Estas son las etiquetas, de esa manera. ¿M? Entonces, por otro lado, dentro de esto, con ellas forma una imagen de sí mismo. Porque como aquí el papá le dijo, ¿cierto? Eres tonto, eh, quítate, no sabes hacer, no sabes hacerlo bien, eh, ya no te gustó eso, en fin, le dijeron todas etiquetas malas. Claramente dice aquí, con ellas se forma una imagen de sí mismo, el niño se forma una imagen con todas las etiquetas malas que aquí le dicen. Y asimismo se dice, soy un tonto, no sirvo, no soy importante, ni digno a ser querido, ni valgo, etcétera. O sea, tiene tal autoestima tan baja que no se autovalora como corresponde. Ya no. ¿No? Este autoconcepto, porque se está autovalorando él, y se autovalora muy mal, en bajo, ¿cierto? Este autoconcepto se completa con la idea de si mis propios padres no me quieren, nadie me puede querer. Si mis propios padres no me quieren, nadie me puede querer. ¿Ah? Es obviamente según lo que piensa el niño, ya crecido, ¿ya?
Cuando el niño se considera malo, tonto, eh, desobediente, etcétera, porque así fue calificado por sus padres. Si va a, si va a comportar, se va a comportar, perdón, de esta manera. ¿Cómo? Desobediente, vulgar, todo eso. ¿Por qué? Porque los papás, obviamente, lo, no lo supieron, eh, no solamente no lo supieron solamente cuidar, sino que no le brindaron una educación como debiera ser. Eso fue, y de hecho es, culpa de los papás en la autoestima del niño. Lo está diciendo el contexto. Eh, y muy probablemente va a seguir eh, recibiendo malas calificaciones y juicios de las personas que obviamente lo rodean durante mucho tiempo, ya que siempre va a andar en una conducta vulgar, va a pensar de esa misma manera que eso de mis padres no me quieren, soy digno de que nadie me quiera. Entonces, como eso ya lo tiene acá, por eso va a adquirir esa conducta mala, negativa, va a ser una persona que no obedece a nadie y lo van a seguir, eh, le van a seguir llamando la atención. ¿Mm? Así, a medida que el niño va creciendo, su autoestima se fortalece o debilita de acuerdo a las nuevas etiquetas, ya nuevas etiquetas que le ponen los demás y que se pone a sí mismo porque está eh, convencido eh, de que sí, así son, o que son estas, tal cual como te lo dicen. Si le siguen diciendo de que no sirve para nada, lo siguen etiquetando negativamente, se va a convencer. Fabián, por ejemplo, ya, era un niño de 4 o 5 años y listo. Pero resulta que fue creciendo y llegó un momento que los papás lo trataron mal. Eres tonto, no sirves para nada. Entonces creció. Ahora Fabián no es niño. Estamos hablando de... Ya hablemos de un hombre de 19 años. Ya, adulto. Ya, Fabián. Fue niño, ahora es adulto, 19 años. Toda la onda. Va a comenzar a trabajar, titulado en la onda. O sea, eh, el título viene siendo certificado de estudio, todo eso cuando uno tiene una carrera. Pero resulta que eh, como está tan mal de autoestima, ¿ya? Sigue siendo vulgar. Su actitud sigue siendo negativa con los demás, porque resulta que así lo criaron. No, no tiene el concepto de cambiar. Se puede cambiar uno. Si Fabián quisiera cambiar su autoestima, eh, o sea, de baja, porque tiene una autoestima baja, debido a lo como lo criaron, y cambiarla a una autoestima alta, lo puede hacer. Eso depende de nosotros. ¿Mm? Eh, un paréntesis. Por ejemplo, ¿qué me llevó a mí también a investigar una cosa tal como esta? Sí, va a sonar un poco ridículo, pero cierto. Estaba viendo simplemente entreteniéndome en televisión. Cuando estoy con mi señora, mi mamá Rosita ahí viendo tele, cuando en una de las tantas teleseries que uno ve, uno de los personajes de dicha teleserie es de autoestima muy baja. ¿Por qué? Tiene este personaje, la Lola, de la dicha teleserie, tiene una autoestima muy baja por culpa de la mamá.
Sí, señor. Es la madre que la trata mal. Sí, la madre es que la trata, pero pésimo. Y por eso se nota que la mamá la autodominó desde pequeña. Entonces, ella siempre está con esta autoestima baja. Y me dije, ya, ¿sabes qué? Voy a investigar la autoestima esto porque no puede ser así. Quisiera también ayudar en el programa para gente que tenga autoestima baja. Sabemos que podemos cambiar esto. Nosotros podemos tener. Así que a quien me esté viendo en estos momentos, quien sea, ¿eh? Y como estamos hablando de un tema tan interesante como es el autoestima, que es un sentimiento a los seres humanos, eh, y si a tiempito, mañana, me ves en el programa, escúchalo, velo, y vas a ver que si estás en este problema personal, sé que tienes fuerza, tú misma, tú mismo, tienes fuerza para cambiar esto. No te dejes llevar por la gente que te está tratando mal. Tienes que hacerte respetar. ¿Y cómo te puedes hacer respetar? ¿Mm? Con un poquito de fuerza. No fuerza exagerada, sino que también subiéndote tú la autoestima. No aguantes que alguien que no sea, ya sea de tu familia, o sea, si tienes algún problema, tienes que saberte defender. ¿Ya? Cuando comiences a saberte defender, si te están ya diciendo alguna cosa fea, palabras indebidas, en fin, trato negativo, defiéndete. Por el hecho de hacerlo, en ese instante, tanto tú como mujer, como él como varón, o el varón defendiéndose a su niña, a la señora que no conoce, pero en el momento de hacerlo está demostrando que sí tiene autoestima fuerte, que está sacando esa autoestima fuerte que tiene que tener. Todos tenemos que tener autoestima alta, pero no exagerada. Es conveniente una autoestima alta. ¿Por qué? Porque nos permite, obviamente, desarrollarnos socialmente. Opinar, por ejemplo. Opinar socialmente. Podemos estar en el grupo de trabajo, en un paseo, donde sea. Y como tenemos ya esa autoestima, lo estamos superando, teníamos una autoestima baja, pero nos estamos superando, eso se va a notar mucho y nos va a ayudar a qué? Para cuando vayamos quizás a algún paseo, a como alguna reunión social de a ese motivo donde en alguna parte haya, vamos a conocer gente nueva, te vas a poder desarrollar con esa gente, conversar muy bien. Estas personas que te están conociendo lo van a notar y se van a sentir satisfechas, es excelente, el cabro habla bien, se desenvuelve. Tú le vas a gustar a esas personas. ¿Cómo? Porque ese autoestima que era bajo, ya lo superaste. ¿Cómo? Sabiéndote desenvolver. Lo que no decías o no te atreviste nunca a decir, ahora sí, lo estás haciendo, con apoyo de muchas cosas. Entonces, ¿m? Es importantísimo y la autoestima en cada uno de nosotros, ¿m? Es un valor que tenemos que tener y llevar por dentro toda la vida. Y si la tenemos alta, mejor. No sobre alta, porque acuérdate que estuve hablando de unas personas que cuando hablan de más, que yo soy mejor, que soy... No, 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 no. No llegar a eso. Simplemente autoestima alta, normal, equilibrada. ¿Mm? Las bases que sus padres, en cuanto ahí hablamos del pequeño también,
Fíjate que dice claramente y que las bases que sus padres establecieron siguieron siendo las más importantes, pero se van agregando nuevos mensajes de, de gente importante para él. No, maestros, amigos, familias, etcétera, para él, ¿ya? Para el niño, por ejemplo, volviendo un poquito más atrás en la materia, ¿ya? Ya que como el niño también está creciendo, ¿cierto? En una escuela, aquí se habla de los papás, los amigos y familia, ¿m? Los maestros, ¿por qué? Porque el niño ya está creciendo. Estamos hablando de un niño que perfectamente está en primaria, ¿cierto? En primaria. Entonces ahí los maestros que le enseñan, los amigos que tiene en su escuela, la familia en sí, claro. Eh, Más abajo dice, se van agregando nuevas etiquetas que pueden eh, reforzar su autoimagen y acompañarlo el resto de su vida y que puede irla cambiando. ¿Mm? Cambiar la autoestima de un niño es responsable de los adultos que forman parte importante de su vida, ya que él no tiene la capacidad de hacerlo. Pero cuando somos adultos, tenemos que reconocer que el tipo de autoestima que queremos, eh, de, que queremos depende de nosotros. No me importa cómo se formó o los, eh, quiénes son los culpables. ¿Eh? Pero cuando somos adultos, dice claramente, tenemos que reconocer que el tipo de autoestima eh, que queremos depende de nosotros. No importa que, cómo se formó y quiénes son los culpables. En este caso, claramente lo dice, nosotros somos los responsables de que el niño ya cambie esas actitudes de una autoestima baja, ¿cierto? Claro. Y que es capaz él y nosotros ayudándole en el problema. Nuestros padres hicieron lo que pudieron o pudieron hacer, pero habrá, eh, perdón, pues yo aquí estoy leyendo mal. Empezamos con el párrafo. Dice, nuestros padres hicieron lo que pudieron o pudieron hacer, pero ahora nosotros tenemos la opción de modificar esa autoestima. Si no queremos hacerlo, es nuestra decisión y somos responsables de ello. Si queremos hacerlo, podemos lograrlo. Si queremos hacerlo, podemos lograrlo. Obviamente es aquí dice, tomamos la decisión, si sí o si no. ¿Qué conviene? Que sí, porque queremos cambiar la actitud del niño que en ese entonces, como en un principio había aquí en el texto, estaba onda así vulgar, eh, puede, si se cría mal, ¿cierto? Porque la crianza de los papás, como lo hicieron con este autoestima baja, él comenzó con actitudes feas. ¿Ah? Entonces, podemos hacer que cambie esta actitud. Nosotros, valorándolo a él, valorándolo a él. Aquí los valores de personas donde más llega. Aquí la cosa ¿eh? principal en lo que es la autoestima de una persona es valoración. Valoración personal. Valoremos nosotros también, partiéndonos de nosotros primero, valorémonos cada uno de nosotros para ayudar a valorar a quien está al lado nuestro. Nosotros primero, él.
Y si obviamente ya nosotros entendemos de esto y nuestro vecino, nuestra amiga tiene un problema, somos capaces de ayudarle claramente a valorarse a ella y que cuente con la ayuda nuestra. ¿Qué puedes hacer? La gran pregunta. Te digo, mira, en primer lugar necesitamos reconocer si realmente queremos cambiar. Muy probablemente si tenemos una autoestima baja, no estamos, no estamos contentos, tenemos muchos problemas y sufrimos constantemente. Eh, el sufrimiento es parte de la vida y muchas veces es inevitable. El sufrimiento es parte de la vida y muchas veces es inevitable, ¿cierto? Aunque queramos decir que no, pero lamentablemente es cierto esto, porque muchos de nosotros pasamos por situaciones, ¿cierto? Que en el transcurso de la vida, ¿sí? Que tenemos que superar, ¿cierto? Y lo podemos hacer, ¿sí? Eh, con una autoestima bien equilibrada. Hay mucha gente que también eh, tiene una buena autoestima, ¿cierto? Y de repente estas cosas que dan, chuta, se murió el papá, se murió la mamá, ¿cierto? Perdieron a alguien de la familia. El hecho de que ocurrió una cosa como esta. Y la autoestima de uno de la familia, ya no que el matrimonio fueran, puta, cuatro hermanos, ya, cuatro hermanos. De los cuatro, uno está, claro, los cuatro tenían una autoestima estupenda, pero lamentablemente falleció la mamá, siempre la más querida, ¿cierto? Y no el papá, la mamá. Y de los cuatro, siempre es a un hermano que le pegamos fuerte la muerte de la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Manuel? Inmediatamente la autoestima de Manuel, ¡pum!, se fue abajo. Yo eso que tenía una autoestima hasta aquí, o más alta. ¿Por qué? Porque se fue su mamá, la mujer más querida de la familia. No, siempre cuando se va la mamá, imagínense conmigo, ¿no? En la vida real mía. Se fue mi mamá y después mi papá. Yo ya no tengo a ninguno de los dos. No tengo a ninguno de los dos. Pero ¿por qué saben? Yo creo que se lo dije una vez, pero no está nunca de más repetirlo. ¿Saben por qué tengo autoestima alta de todas maneras? Sigo teniendo autoestima alta. ¿Ah? No tengo el autoestima baja, eso de que porque se fueron mis papás y chuta, estoy depre todo el día. No, 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 no. Por la sencilla razón de que mi mamá, al año de casar, al año después de que fallecía, se me apareció. Y cuando me dijo que me iba a cambiar y que ella estaba viviendo en un paraíso precioso, se me apareció de blanco y me dijo todas esas maravillas, que está viviendo en un paraíso precioso y que no me preocupara por nada y de que me iba a ir a cambiar, yo feliz. Y es cierto, la chuntó a media. O tal vez hasta la fecha, ella se ha encargado de que ocurra esto. Ya tengo a mi familia, tengo a mi señora esposa, ¿no? Claro, no, no soy papá, pero tengo mi señora esposa,
tengo mi mamá Rosita, ¿ah? Tengo mi familia acá en México, y ya con eso, ¿qué más pedir? O sea, por eso, como te digo, no soy de autoestima baja. ¿Y por qué te lo cuento? Porque seguro de que si en la vida real esto está ocurriendo y pasa, porque no es fantasía, ya pudo haber ocurrido ayer, la semana pasada, no sé, nunca se sabe cuando una persona se va, pasa. Te lo cuento porque no lo tomen a mal. No, 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 no. Se va, de acuerdo, se va. Pero se queda contigo, tanto en el corazón como en cualquier parte por la casa de la familia. Que tú no la veas físicamente, ya, vale. Yo no veo a mi mamá físicamente ahora. La última vez que se me apareció fue hace 16 años. Después de 16 años de fallecida, se me apareció. Más tranquilo me tiene. Y te lo cuento porque si te llega a ocurrir una cosa así, que llegues a perder a tu papá y a tu mamá, tranquilo. No, no es para que pierdas tu autoestima. Ella siempre o él, quien quiera de los dos que se vaya primero, van a querer que ustedes sigan con su autoestima alta para que superen todo. Y obviamente los va a acompañar y les va a ayudar, ¿m? Y van a estar siempre con ustedes. Mantengan siempre la autoestima alta, equilibrada. Se lo digo yo por experiencia propia. He tenido que pasar por muchas cosas. Su querido amigo el viajero Los Andes, aquí en la radio sola con la gente tijera. Y un paréntesis así de para que ustedes me conozcan, ¿ya? En base a un tema como este. Y dentro de esto, ya dentro del contexto, ya cerrando el paréntesis que estaba haciendo reciente, te cuento que dice aquí el dicho texto, ¿ah? El, el sufrimiento es parte de la vida y muchas veces es inevitable, ¿cierto? Pero muchas otras em, está provocado por la actitud de ante la vida. em, a ver, pero muchas otras está provocado por mi actitud ante la vida, mi autoestima y mi manera de pensar. Y mi manera de pensar, o sea, depende de la persona también, ¿ya? Mi manera de pensar. Cambiar es difícil y con frecuencia nos da miedo. El dicho, más vale malo, pero eh, más vale malo, pero más vale malo por conocido que bueno por conocer. Vamos a reiterar bien esto porque ya no entiendo mucho los dichos, pero los mexicanos aquí para los dichos son re buenos. Así que yo creo que si hay uno por ahí que me está escuchando y viendo, lo va a entender. Dice claramente, ¿eh? Más vale malo por conocido que bueno por conocer, dirige la vida de mucha gente. ¿Ah? Y ya terminando el contexto, ¿cierto? Dice, pero, pero lo desconocido es solo hasta que, hasta que podamos manejarlo, ¿cierto? Pero lo desconocido es solo hasta lo que podamos conocer, manejarlo, obviamente. En ese momento se acaba la angustia o tentación de nueva situación me puedo también haber provocado y tengo una vida mejor en adelante,
si consideras que estás poco motivado o es difícil manejar la frustración que, que implica eh, aprender por ensayo y error, puedes eh, remediarlo trabajando en ello, practicándolo, practicándolo. ¿Ah? Es necesario que reconozcas la importancia de la autoestima en tu vida y los diferentes tipos, eh, identificando lo tuyo eh, a través de los eh, a través de un cuestionario. Eh, Nuestra forma de pensar eh, determina nuestra autoestima y las emociones relacionadas con esta, como por ejemplo la angustia y el temor. Por eso es importante eh, detectarla y aprender a manejarla, así como eh, cambiar las, los pensamientos que nos pueden estar afectando. ¿Mm? ¿Qué te parece? Sí es cierto, ¿eh? Todo esto. ¿Eh? Básicamente, como has podido darte cuenta, es un sentimiento de la autoestima, donde todos tenemos que, eh, todo va. Recién ahí en los últimos párrafos decía que está la pena, por ejemplo. Bueno, dentro de la autoestima podemos también la alegría, la pena, el temor, ¿cierto? Eh, Son secuencias que están ahí. O sea, eh, cuando uno vive una alegría, ¿eh? Es por algo, algo bien bonito. Entonces, prefiero estar alegre y sonriente que con pena y con dolor, ¿cierto? O con rabia. ¿Ah? Entonces, esto también, pena, rabia, alegría, temor, ¿cierto? Está dentro del círculo de la autoestima. Composición, se podría decir. Así como componen una canción, ¿cierto? Y tienen que tener la letra con el ritmo a, a seguir, ya sea un lento, un bolero, en fin, lo que quieran cantar. Aquí se podría decir que es la misma cuestión. La composición de la canción, ¿ya? O el ritmo es obviamente autoestima. La canción es autoestima. Pero resulta que tiene que tener composiciones o tiene que tener obviamente los componentes. Tiene que contener la alegría, la pena, eh, la risa, o sea, la composición de la dicha autoestima. Y como dice también el autotexto que te estaba leyendo, dentro de la personalidad nuestra. ¿No? El autoestima es la personalidad de nosotros. Entonces la personalidad abarca muchas cosas. Personalidad. ¿Qué se entendería por personalidad también? Lo está diciendo. Persona. En el sentido de cómo es uno. La personalidad mía, ¿cierto? De tu viejo querido amigo acá, el viajero de los Andes, eh, no es la personalidad de Claudio. No. Tenemos personalidades distintas. Tal vez gustos similares en muchas cosas, pero la personalidad es distinta. ¿En qué sentido? O sea, cuando yo hablo de personalidad estoy hablando de autoestima también, porque acuérdate que dentro en el contexto, cuando hablamos de la personalidad, tiene relación con la autoestima de la persona. Entonces, eh, ya, yo tengo la personalidad suficiente, por ejemplo, para estar con ustedes cada día sábado frente a una cámara y atreverme con un micrófono aquí a hablarles de diferentes cosas, ¿ya? Y
Y este tipo de cosas también, vale la redundancia a esto. Sé que si de repente fuera de cámara, pero si me pasan un micrófono, eh, por ejemplo, sé qué decir, cómo lo puedo hacer, ¿ya? Porque ya tengo, tal vez, eh, no soy un profesional 100%, pero cierta experiencia de tomar un micrófono con la mano, así, y comenzar a hablar, por ejemplo, a monologuear contigo, dirigirte la palabra, conversar por intermedio de un micrófono. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama personalidad. ¿Ah? La personalidad obviamente, la persona. ¿Eh? ¿Cómo se desarrolla la personalidad del individuo? Es con su autoestima. Y con teniendo este autoestima valorizado, ¿ya? Valorizado, vas a poder darte cuenta en los ejemplos que hemos estado dando, ¿cierto? Sobre todo cuando partimos con el pequeño, cuando los papás eh, del pequeño comenzaron a enseñarle como corresponde. Él se siente querido, amado, juegan con él, eh, no solamente querido y amado, sino que seguro, seguro, porque están al lado de él, lo regalonean, en fin, todo eso. A él le encanta eso, le encanta. Dígame, si no, ¿quién no es papá? ¿Quién no es tío? ¿Quién no tiene ahí sus regalones y le gusta eso? Mucho, ¿cierto? Y también uno recuerda también, para la redundancia, eh, para cuando uno era pequeño y los papás a uno lo regaloneaban harto con uno que otra cosa. ¿Uno deja de ser regalón cuando crece o no? Claro que no, ¿cierto? No, no pasa. Uno dice que cuando crece ya es adulto deja de ser regalón. No pasa nada. No son los niños no son los únicos regalones en este mundo, no, no, por ningún motivo. Bueno, eh, para mí, nuevamente, chiquillos, ha sido un agrado haberles acompañado hoy día ya sábado, ¿cierto? Con este programa de la autoestima, un tema interesante. Eh, Espero que les haya servido mucho eh, y en otra ocasión ya tenerles también eh, otro tema interesante. Antes de irme, ahora que se me vino a la memoria, eh, vamos a, estamos planificando con un nuevo coanimador mío que va a llegar pronto. ¿Ah? Luis Miguel se llama, no es el cielo de México, sino pero un alcance de nombre nomás. La cuestión es que eh, vamos a querer hacer un programa de eh, con preguntas de gente, o sea, más bien yo creo que vamos a hacer posible eh, un programa donde participe la gente. La entrevista sea de dos maneras. Ya. Una, eh, que la gente que vivió esto en la vida real, de eh, vida, pues estas cosas paranormales, ya, historias paranormales. Por ejemplo, si la señora Yolanda con la señora María y algún don Juan por ahí vivieron alguna historia así paranormal que les causó miedo, no se preocupen, ya saben cuál es la página www.facebook.com/ o diagonal Lavo 2018, ¿ah? E inmediatamente escriban a la página, ¿cierto? Y nos cuentan la historia, qué pasó,
cómo ocurrió, dónde estaban y todo eso. ¿Para qué? Para que si ustedes desean eh, ser invitados a nuestro programa aquí, en vivo como yo lo estoy haciendo, para contar la historia de qué fue lo que ocurrió, cómo les pasó a ustedes, o una vez que también la otra ocasión o la otra manera es que ustedes nos lo cuenten por redacción, dándolo a entender ahí en la página, con los nombres originales. Yo, así ocurrió, en fin, todo. Yo, Felipe Morales, ya cuento la historia y recibimos la redacción y así hacernos llegar ustedes a nosotros, acá en la radio, historias verídicas paranormales. Para así, eh, Juan Miguel, ¿cierto? Conmigo, acá mi coanimador y yo, eh, en vivo, también día sábado como hoy, hablar de estos temas, eh, situaciones paranormales, ¿ah? Que también vive la gente en la vida real. Entonces, que ustedes nos lo pueden entonces hacer llegar como escribiéndonos al www.facebook.com/lavo, con de cortita, lavo 2018, comienza la redacción, ¿cierto? Eh, y nos hacen llegar ustedes a nosotros su historia, como también después de hacernos llegar la historia, si desean ser entrevistados en vivo, como ahora estoy hablando con ustedes, las personas, hablamos del hecho en vivo para con ustedes y de ahí tal vez las mismas preguntas vengan del público, o si no, simplemente de acuerdo a la redacción que nos hacen llegar en vivo de las cosas que ocurrieron, lo comentamos Luis Miguel y yo acá en vivo. El tema o el programa, ya, el programa en sí, le queremos poner, eh, si la cosa comienza a resultar, algo así como historias verídicas, ¿ya? Historias verídicas. Es el proyecto, eh, si Dios lo permite, y la Virgen también. ¿Por qué no también ustedes que son quienes ven acá el programa? Ya saben de qué se va a tratar. Entonces, eh, planificar bien esto para cuando ya, si la cosa resulta, tener ya la primera historia y comenzarla eh, a dar a entender ahí a que ustedes la conozcan. Entonces, el programa en sí se llamaría Historias Verídicas, conducida por Luis Miguel, mi coanimador y quien le habla, su querido amigo el viajero de los Andes acá en Radio Solimuna FM, el viajero. Bien, ese alcance y ahora simplemente me toca despedirme. Para mí ha sido un agrado haberles acompañado, ¿no? Y ya tengan ustedes muy buenas tardes.